son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.090 millones de pesos. Un minuto de las 16 horas, así comienza este martes y no es una apertura de semana, pero sí la semana hábil que comienza en vivo la tarde desde Chacra Televisión. Le decimos adiós al otoño, bienvenido el invierno y también inauguramos este noticiero por la tarde, primera edición, con los siguientes títulos. El gobierno busca que los productores vendan más soja, a pesar de la liquidación de las empresas agroexportadoras, que viene escalando en lo que es el récord de liquidación, se necesitan aún más divisas. El INTA trabaja para alcanzar la neutralidad de carbono al año 2050. Se trata de un resultado neto de 0 emisiones de gases de efecto invernadero y esto emitirá a la atmósfera la misma cantidad de gases que se absorbe por otras vías, pero vamos a ampliar técnicamente de qué se trata. Las exportaciones de aceite de girasol crecieron 180%, según la estadística del Ministerio de Agricultura. En los primeros 5 meses del año se exportó a India más de 170.500 toneladas de aceite de girasol. ...16 grados la temperatura en estos momentos en Buenos Aires. Nos estamos acostumbrando a no lidiar con temperaturas muy bajas en estos últimos días, pero como te decía al principio, el invierno llegó y esto nos espera. Mirá, mañana miércoles 6 la mínima, 13 la máxima. El jueves también 6 la mínima, 14 la máxima en ese caso, y el viernes 8 grados la mínima, 14 grados la máxima. No hay vistas, y a la vista mejor dicho, lluvias, ni siquiera lloviznas, para nada, nubosidad ante todo y un poquito más de sol para el viernes. En Tucumán hay paro de transportistas. Te preguntarás por qué. Tiene que ver con el abastecimiento de gasoil también y en este caso convocado por la Asociación de Transportistas de Carga de la provincia de Tucumán, adelantaron que habrá inmovilización en la ruta, pero no hay piquetes, ¿sí? Allí, como se están viendo en las imágenes, están detenidos, pero no impiden ni se manifiestan en términos activos, ¿no? Para que un poco la relación a la diferencia. Desde las 0 horas comenzó el paro y el tiempo, el límite hasta cuándo es indeterminado. Advirtieron que están pagando hasta 230 pesos, claro, por litro de combustible y reclaman que intervengan la situación. Un resumen de algo que para vos puede que no sea nuevo, pero estamos hablando de la falta de gasoil que en términos de encontrarlo entra en juego el sobreprecio y también lo que es el contrabando, ¿no? Todo el mercado ilegal que se está dando. La semana pasada te contamos con mucha claridad. Hasta hace 5 días atrás la Patagonia no tenía problemas de desabastecimiento, pero como comenzó de alguna manera a abastecer sectores como el norte argentino y también como en un intento de poder abastecer a la provincia de Tucumán, también está sucediendo la faltante de gasoil en la Patagonia. Este paro que estás viendo que es en Tucumán, lo que augura, lo que espera es, por supuesto, una intervención mucho más firme por parte del Estado y también implican y piden que el precio que quieren pagar, casi que una querencia, que un deseo, es un deber, ¿no? Quieren que se parezca al de los camiones en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no están sufriendo esta manipulación del precio, esta manipulación del valor.
Y desde Tucumán, camioneros, camioneras reclaman la intervención del Estado en esta situación, mientras el Estado, por otro lado, también con las antenas puestas metafóricamente en lo que es la liquidación de divisas, esperan que los productores vendan más soja. Y más que esperarlo, también lo necesitan. La situación del campo en estos momentos es récord, y cuando digo estos momentos ya superamos la mitad del año, ya pasamos el 15 de junio y estamos hablando de que hay una liquidación por más de 15.000 millones de dólares. Solo en las 2 primeras semanas de este mes en el que estamos, se liquidaron 2.000 millones de dólares. Eso te da el panorama de la situación gloriosa y favorable en la que está el país. Motivos, por supuesto, también los precios. Los precios en el mercado internacional hace que la ganancia, no en todos los sectores, es que es más la cantidad granaria o, por ejemplo, de carne que se da. No es que son triplicada la cantidad de toneladas, pero sí por los precios se triplican lo que es el valor económico puntualmente, concretamente el dinero que ingresa. Bueno, de lo que tiene que ver con los precios de la soja y lo que el gobierno, como te decía, más que espera, necesita, para lo que es el pago de la importación de energía, no alcanza de alguna manera, más todas las otras obligaciones estructurales que tiene el país. El presidente del Banco Central, Miguel Pelle, adelantó que el gabinete económico del gobierno actualmente busca mecanismos para que se incentive a que se venda la soja que está disponible en las próximas semanas. Los agricultores vendieron hasta ahora más de 17 millones de toneladas, pero todavía quedan más de 25 millones de una cosecha que al final de la cosecha superará los 43 millones de toneladas. Según las estimaciones del gobierno, hay un retraso de 2.500 millones de soja, eso estima el gobierno, y las palabras del propio presidente del Banco Central corresponden a esto mismo, buscar mecanismos. La palabra mecanismo, la palabra conveniencia también para la liquidación de divisas, y respecto a lo que tiene que ver con la empatía que busca el Banco Central, desde la siguiente frase que dice el presidente del banco: ellos tienen que pagar costos de cosecha para la siembra, también impuestos, así que esos 2.500 millones esperamos que ingresen, van a ingresar. Lo cierto es que la encrucijada que está atravesando el gobierno por el tema de la demanda que hay de dólares, y mismo para lo que es la industria argentina, muchos autopartes y muchos insumos son importados, y la realidad es que ya ahí hay un problema. Ni hablar cuando hablamos de, o cuando evocamos a lo que es la demanda de dólares para una persona física, no estoy hablando de una empresa ni de una razón social. Acá cuando hablamos de la demanda de una persona física para adquirir algo, para realizar un viaje o para hacer una operación inmobiliaria, más se complica. Pero de alguna manera el macro objetivo, la macro urgencia que está atravesando el gobierno es tener los dólares necesarios para poder pagar la importación de energía. La guerra entre Rusia y Ucrania siempre va a estar de alguna manera en todos estos panoramas que te compartimos, económicos, también políticos, pero lo cierto es que es como un factor fijo establecido, porque las cosas, al menos por allí, entre Rusia y Ucrania, no están cambiando. Pero Argentina no puede sumar más reservas, sino que también, al no tener más reservas y ni expectativa de crecimiento en las reservas, tiene que pagar altos precios para importar esa energía. Así como ingresa más dinero, como te decía antes, no porque se triplica la tonelada de cereales ni la tonelada de carne, sino por los precios internacionales, a nosotros eso también nos toca. Pagamos mucho más caro la energía a la que estaba proyectada, el presupuesto asignado y a la que se esperaba. Y con respecto al martes oficialmente desde la Presidencia de la Nación, te compartimos lo que encabezó Alberto Fernández, que es la presentación del tercer foro de recursos humanos, de derechos humanos puntualmente, que se va a dar en el 2023. Los derechos humanos de hoy en día son los derechos más trascendentes que tiene la humanidad. Son derechos esenciales que hacen a la calidad de vida y a las condiciones de vida de los seres humanos.
Allá en Los Ángeles, cuando estuve con la Cumbre de las Américas, un presidente latinoamericano, no importa quién, me dijo, che, pero ¿cómo es que hacen ustedes frente a las manifestaciones populares que las fuerzas de seguridad están desarmadas? Y obviamente, las fuerzas de seguridad federales no van a reprimir manifestaciones populares, aun cuando en esas manifestaciones hayan violentos. Lo que tenemos que cuidar es la seguridad del resto de los ciudadanos, pero lo que no podemos es hacer nada, absolutamente nada, para que la violencia institucional pueda florecer en una sociedad que ha padecido un terrorismo de Estado como el que padeció Argentina durante los años de la más cruel dictadura que vivimos. Eso, que para algunos llama el asombro, para nosotros es una regla. Lamentablemente el negacionismo que se ha instalado entre nosotros nos hace rediscutir estas cosas, que ya no deberían ser objeto de discusión. Pero gracias a Dios también somos millones los que no estamos dispuestos a dar un paso atrás y a volver a permitir que lo que fue el dolor, la pérdida de seres humanos, el exilio, la tortura, vuelva a ser discutida o puesta en duda en una Argentina que ha sido capaz de juzgar cada uno de esos hechos. Y por eso, cada paso que damos en favor de afianzar la noción de que los derechos humanos son los derechos esenciales del hombre y de las mujeres y de todos y de todes. Me gusta que Horacio use el lenguaje inclusivo, porque todos tienen que sentirse incluidos en este mensaje. No es un problema de idioma, es un problema de que todos se sientan interpelados. Todes se sientan interpelades. ¿Está bien dicho? Bueno, ese es el sentido del lenguaje inclusivo. Y en verdad hace a la vigencia de los derechos humanos, porque hace al respeto al otro, hace a respetar la dignidad del otro, hace a respetar la condición de género del otro, hace respetarnos en la diversidad, en la diferencia. Los derechos humanos nos exigen mucho, porque recién dijo también sabiamente Adolfo, que en verdad los derechos humanos son los derechos de los pueblos, son los derechos del pueblo. La Expo Cáñamo 2022 ya tiene lugar de realización, que va a ser en la provincia de San Luis, y también la fecha. Anotá, atenta, porque 2, 3 y 4 de septiembre se lleva adelante. Quizás decís, falta un montón, pero lo cierto es que no es tanto. Y acabamos de salir de una reunión con el ministro de Producción, porque estamos organizando la primera exposición en la Argentina exclusivamente referida a lo que es el cáñamo industrial, al uso industrial, a los distintos usos industriales de la planta de cannabis, sacándola un poco del eje medicinal, que es lo que más estamos viendo que tiene preeminencia en el discurso nacional hasta el momento, y es un sector de la producción. Esto genera millones de puestos de trabajo. La provincia tiene mucha infraestructura para agregar valor a un cultivo, es una provincia claramente agropecuaria, así que la cabeza de los funcionarios tiene la lógica de la producción agrícola, con valor agregado para exportar, y la visión clara que tienen acá los secretarios y ministros, creo que auguran el éxito, y me parece que San Luis tiene hoy grandes posibilidades de convertirse en la locomotora de la producción industrial, sin abandonar lo medicinal, pero dando mucha fuente de trabajo y generando ingresos de divisas al país. En este momento es algo sumamente necesario. Bueno, la idea es justamente mostrar en distintos stands los distintos aspectos que están envueltos en la producción industrial del cannabis, la parte de agricultura, semillas, conocimiento especial que hay que tener para manejar el cultivo, para agregar las líneas de valor agregado, mostrar algunos emprendimientos productivos que hay en la Argentina,
mostrar también el estatus legal, mostrar que no está prohibido, que la Argentina fue productora de cáñamo hasta 1970. La expo va a estar dedicada a la producción agrícola, a campo y a la producción industrial, y tiene como objetivo demostrar que esto se puede hacer, que las industrias que tenemos se pueden adaptar y sobre todo el potencial de generación de trabajo que tiene el cáñamo. Por cada hectárea se pueden generar 17 puestos de trabajo formales alrededor de esta industria. Consideramos el hacerlo acá en la provincia de San Luis, justamente porque es el centro del país y porque tiene ventajas comparativas que no tiene ninguna otra provincia por las inversiones en la infraestructura que ya se ha hecho, como es la zona de actividades logísticas en Villa Mercedes, centros experimentales de producción. Así que no solamente el apoyo, sino el mostrar estas ventajas comparativas que tiene la provincia, son lo que nos llevaron a decidir que sea en este lugar y que sea lo más abierta y convocante posible. Hoy, junto al ministro de Producción, Juan Lavandeira, recibimos a los organizadores de la Expo Cáñamo Argentina 2022, que se va a celebrar en San Luis los días 2, 3 y 4 de septiembre, y que tiene por objeto poner en conocimiento a todo el arco productivo provincial sobre los beneficios de este cultivo, que es distinto al medicinal. Está dispuesto para la fabricación o como subproducto para la industria textil, la construcción, la forrajería ganadera y el sector de alimentos, como también para alimentos balanceados para animales. Es decir, que existe una cadena de valor totalmente distinta al cannabis medicinal, que es el que conocemos a través de los medios y que hoy tiene mucha difusión. En tiempos de siembra del trigo, te vamos a contar una investigación de la Facultad de Agronomía de la UBA, conocida como FAUBA, en Buenos Aires y en todo el país también, por supuesto, que determinaron que un hongo puede contribuir para erradicar una severa enfermedad en la raíz del trigo. Un hongo puede contribuir con el control de una enfermedad de la raíz del trigo. El hongo Fusarium pseudograminea rum causa una enfermedad muy dañina para el cultivo de trigo, dado que reduce tanto el rendimiento como la calidad de los granos. Es muy difícil de erradicar porque sus propágulos, parte del organismo capaces de desarrollarse de forma independiente, quedan en el suelo y en los restos de los cultivos anteriores, infectando al siguiente. Sin embargo, una investigación de la Facultad de Agronomía de la UBA determinó que el uso de otro hongo del suelo, denominado micorrícico, que vive asociado a las raíces del trigo, redujo un 20% la cantidad de plantas enfermas. Esta es la primera investigación que muestra que el hongo micorrícico utilizado aumenta la tolerancia del trigo a la enfermedad. Sabiendo que algunos microorganismos del suelo pueden controlar efectivamente a otros patógenos, se realizaron estudios para evaluar la eficacia del hongo benéfico. Se comprobó que este establece con las plantas de trigo una relación de simbiosis. En esta relación, ambas especies se benefician. Mientras que el trigo le brinda alimento en forma de azúcares, el hongo le provee al trigo nutrientes y una mayor tolerancia a los ataques de otros microorganismos dañinos del suelo, como Fusarium. Por otro lado, el hongo benéfico también mostró efectos preventivos. Ahora sí nos enfocamos en la proyección que tiene el INTA para alcanzar la neutralidad de carbono 2050. De alguna manera, muchos sectores del planeta Tierra se enfocan en este objetivo, pero en nuestro país, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo fundamental y trabajan diariamente sobre las investigaciones, los análisis y también las pruebas para lograr este objetivo que la verdad, más que ambicioso, que lo es también, es urgente. Que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan, se anulen de alguna manera, permite que la atmósfera de la misma, de la misma cantidad de gases que se absorbe por otras vías, pueda generar el equilibrio esperado. Los países participantes de este Acuerdo de París, que es donde surge el objetivo, se trazan la línea que estamos hablando puntualmente de 28 años para alcanzar este objetivo.
¿Qué pasa con el INTA entonces? Coordinadores de 6 programas nacionales de la entidad que se relacionan a la ganadería, atención y al cambio climático se reunieron en el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido del INTA, que está en Leales, provincia de Tucumán, para analizar cuáles son las acciones y las estrategias para reforzar, reorientar todo el trabajo que vienen haciendo. Declaraciones de las propias autoridades del INTA se acercan a lo que es el valor también de discutir, de analizar la política del INTA a nivel nacional y también federalizar la discusión, porque sabemos que nuestro país tiene diferentes climas, diferentes suelos, entonces, y en conclusión, diferentes características, diferentes escenarios. La presidencia del INTA añadió que tienen la capacidad para brindar alimento de calidad al mundo y para hacerlo de manera sustentable, porque en eso se enfocan, en lo que es la ganadería sustentable, que ya se está ejerciendo y empezando a aplicarse, pero que todavía se puede profundizar mucho más. A través de esta reunión, el objetivo, un poco al que llegaron y el que se llevaron del debate, es la reapuesta de los esfuerzos y la reorientación también de todo lo que es una oportunidad para responder a un mundo que el propio Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, muchas veces lo dice y lo sostiene, un mundo que cambió, que tiene otras demandas, por ende tenemos que enfocarnos en dar otras respuestas. Y diferentes respuestas a las necesidades, a las demandas, da la tecnología y la ciencia. Por eso vamos a compartirte, Damián Sierra, las noticias tanto en el territorio nacional como internacional, en las que avanza el trabajo, la investigación y la implementación de nuevas prácticas. La industria aeroespacial está en un momento de gran auge y tiene muchísimo potencial tanto a nivel internacional como nacional, y es por eso que con el aval del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se creó el posgrado en Sistemas Aeroespaciales que depende de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la empresa INVAP firmaron hoy un convenio para colaborar en la creación de la carrera de especialización en Industria y Sistemas, que dependerá de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En representación estuvieron presentes en la firma el titular de la cartera de Ciencia, Daniel Filmus, el rector Alberto Barbieri, el presidente de INVAP, Hugo Albaní, y el director ejecutivo de la CONAE, Raúl Kurichevsky. Filmus expresó su orgullo por el desarrollo del posgrado en Ingeniería Espacial, que permitirá invitar y becar a especialistas de otros países y generar una comunidad de especialistas latinoamericanos. El ministro agregó que hay que dejar las políticas de Estado pendulares y el de financiamiento que impactan en los profesionales investigadores, que son los que generan las grandes transformaciones. Además, explicó que la demanda es global y se necesita incidir en eso y abrir un camino que seguirá. El posgrado, que está diseñado para ser cursado en 12 meses consecutivos, será dictado por expertos de la industria y tiene el propósito de proveer la formación científica y técnica que los profesionales de las distintas disciplinas afines requieren para potenciar sus capacidades actuales. La industria aeroespacial representa un sector económico e industrial de muy alto potencial y que se encuentra en un proceso de crecimiento muy importante a nivel nacional y global. Actualmente, los recursos humanos que alimentan el sector son egresados de carreras técnicas, principalmente de ingeniería o disciplinas tales como las ingenierías aeronáutica, electrónica, eléctrica, mecánica, físicos y químicos. Sin embargo, se requiere una especialización de posgrado que profundice y acelere la formación en temáticas muy específicas de esta actividad. Energía ilimitada. ¿Será esto posible? Bueno, en Japón esperan que sí y lo están intentando. ¿Cómo? Con una turbina oceánica que se encarga de transformar las corrientes marinas, el oleaje, justamente en electricidad ilimitada. Por ahora viene dando muy, pero muy buenos resultados.
Ingenieros japoneses construyeron un prototipo de turbina oceánica con la que pretenden transformar el flujo de las corrientes marinas de Kuroyo, una de las más fuertes del mundo, en electricidad prácticamente ilimitada. En febrero acabó una exitosa prueba de campo que duró 3 años y medio. Japón es un país que depende enormemente de la importación de combustibles fósiles para generar una buena parte de su energía. Ante una opinión pública que, tras el desastre nuclear de Fukushima en 2011, se muestra contraria a la energía nuclear, el país nipón busca maneras de aprovechar las fuentes de energía renovable. Instalar turbinas eólicas o campos de paneles solares está descartado, pues el montañoso archipiélago no ofrece suficiente espacio para ello. Al estar alejado de los países vecinos, también hay menos oportunidades de equilibrar las fluctuaciones de las energías renovables mediante el comercio energético. Japón dispone de vastas extensiones de agua costera. Al este, el océano se arremolina bajo el poder del giro del Pacífico Norte. Donde el giro se encuentra con Japón, se canaliza en un flujo relativamente fuerte llamado corriente de Kuroyo. Precisamente, las corrientes de Kuroyo son las que un equipo de ingenieros quiere aprovechar para generar electricidad prácticamente ilimitada. Kairyu, que se traduce como corriente oceánica, es un prototipo de turbina de 330 toneladas. Su estructura consiste en un fuselaje de 20 metros de largo flanqueado por un par de cilindros de tamaño similar, cada uno de los cuales alberga un sistema de generación de energía unido a una pala de turbina de 11 metros de largo. Cuando está atado al fondo del océano por una línea de anclaje y cables de alimentación, el dispositivo puede orientarse para encontrar la posición más eficiente para generar energía a partir del empuje de una corriente de aguas profundas y canalizarla hacia una red. IJI Corporation, que es quien está detrás del prototipo, se asoció en 2017 con la Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales para poner a prueba sus diseños. En febrero de este año acabó con éxito un periodo de prueba del prototipo de la turbina que ha durado 3 años, logrando generar 100 kilovatios de potencia estable. Imagínate un cuarto gigante repleto de cables, memorias, circuitos, en definitiva una supercomputadora, ¿no? Bueno, ya se está llevando a cabo, se trata de la tercera supercomputadora más potente del mundo, se llama LUMI, se construyó en Europa y tiene la potencia de 1,5 millones de laptops trabajando todas juntas al mismo tiempo. Los científicos esperan que pueda ayudar en temas relacionados como por ejemplo el cambio climático. En Europa fue creado el tercer computador más potente del mundo. Este supercomputador será utilizado para lograr avances científicos en temas de cambio climático. Estos artefactos también son denominados superordenadores por su gran capacidad de almacenamiento y de velocidad. Actualmente, el computador más potente del mundo es el estadounidense Exascala Frontier, seguido por el japonés Prexascala Fugaku, lo que ubica en el tercer puesto a esta nueva invención europea llamada LUMI. Además, se espera que para finales de este año, este nuevo supercomputador logre incrementar su rendimiento a 550 petaflops, reubicándose en la segunda posición. Petaflops es una unidad de medición que determina la potencia de cálculo de una CPU. Este potente ordenador fue creado por Hewlett Packard Enterprise en el Centro de Tecnología Informática para la Ciencia de Kajaani, Finlandia. Entre los otros países que hicieron parte de este proyecto se encuentran Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza, invirtiendo cerca de $200 millones a través de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El Consejo Regional de Kainuu, Finlandia, también hizo parte de este proyecto. La capacidad de este gigantesco artefacto equivale a 1.5 millones de computadores portátiles trabajando al mismo tiempo y posee una capacidad de almacenamiento de 17 petabytes. Un solo petabyte es 1024 veces un terabyte, y este es 1000 veces un gigabyte. Por lo que resulta incalculable la capacidad de almacenamiento del LUMI, que supera, y por muy lejos, los billones de gigas, unidad utilizada para definir la capacidad de almacenamiento de un computador común y corriente. Los supercomputadores que existen en el mundo actualmente son utilizados para realizar cálculos matemáticos a gran velocidad, destinados a investigaciones de diferentes ramas de las ciencias. La invención de estos inmensos computadores de gran potencia
ha implicado que la tecnología y las innovaciones en inteligencia artificial se vengan desarrollando de una manera más acelerada que hace unas décadas atrás, debido a que la alta velocidad que presentan estos artefactos permite culminar investigaciones y estudios en este campo en menor tiempo. En el caso específico de LUMI, se pondrá al servicio de los científicos del viejo continente para lograr avances de manera rápida en materia de cambio climático, medicina, computación y las ya mencionadas, inteligencia artificial y tecnología. Igualmente, el 20% de la capacidad de este gigante dispositivo será destinada al apoyo y posicionamiento de pequeñas y medianas empresas de los países que hacen parte de la Unión Europea. Estos computadores, que alcanzan el tamaño de habitaciones completas, también son utilizados en la investigación y desarrollo de la computación cuántica, que es una vertiente de la informática, la cual busca desarrollar sistemas computacionales con capacidades de operación y almacenamiento mucho más grandes que la tradicional. Cabe aclarar que por ahora, la computación cuántica no reemplazará a la tradicional porque aún se encuentra en fases de investigación, sino que la complementa, como es el caso de LUMI, que fue creado a partir de los procesos de la computación tradicional, para apoyar investigaciones en informática cuántica. Mañana comienza el Famato Embrapa Show. Se trata de un evento organizado por la empresa brasilera de investigación agropecuaria, en donde se van a estar demostrando cuáles son los proyectos, innovaciones, las nuevas maquinarias y todo lo que concierne al mundo del agro. Se va a llevar a cabo en la ciudad de Cuiabá y va a durar hasta el viernes. Desde el 22 al 24 de junio, se llevará a cabo en Brasil el evento Famato Embrapa Show. Los principales temas que se abordarán son suelos, sustentabilidad, manejo de plagas, agroenergía, sistemas integrados y proyección de cultivos. Además de actividades inmersivas, equipamientos, maquinarias y stands interactivos, el Famato Embrapa Show apostó por un programa técnico diversificado para mostrar algunas de las tecnologías que la empresa brasileña de investigación agropecuaria tiene para optimizar aún más el agro en Mato Grosso. El evento se llevará a cabo en la ciudad de Cuiabá. Luego de un intenso trabajo de curaduría, se identificaron más de 60 tecnologías productivas que serán exhibidas ya sea en formato demostrativo, en la muestra tecnológica o en la programación técnica. El evento comenzará con un panel sobre suelos sostenibles, en donde se tratará la caracterización y potencial de suelos arenosos para la agricultura. También, habrá una exposición sobre las opciones de sistemas y plantas para la cobertura del suelo y la formación de paja, la nutrición de los cultivos en tiempos de altos precios de los fertilizantes, y las opciones de oleaginosas de segunda cosecha para la producción integrada de bioenergía y bioproductos. Es momento de hacer una pausa, pero volvemos con mucho más, un nuevo bloque y más noticias. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.090 millones de pesos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil.
Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Ingersol Argentina. Productos de clase mundial. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.090 millones de pesos. ...38 de las 16. Estamos de vuelta y de regreso de un fin de semana largo. En eso me voy a concentrar para contarte el impacto que generó en Argentina turísticamente hablando. Un intercambio de más de 55.000 millones de pesos, que a veces ver estos números y hablar, por supuesto, de estos montos económicos confunde o desenfoca lo que realmente pasa en Argentina, porque los especialistas, los profesionales del sector y del turismo, me refiero también de la economía, hablan de que estos volúmenes también de dinero corresponden por la inflación que hay, es decir, por el monto en sí mismo que implica moverse, que implica trasladarse, alojarse en un lugar, consumir y más también. Hablamos del secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, él es Gregorio Berchous, que aseguró que la movilidad turística del fin de semana generó un derrame en las economías regionales y en todo el interior del país. También en radio mismo, él lo declaró, aseguró que desde la entidad se encuentran muy satisfechos con el movimiento turístico y según su propia interpretación y análisis, por supuesto,
después de haber relevado más de 1000 ciudades en las 24 provincias de todo el país, incluyendo en este número a Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, se llegó a este valor que estás viendo en pantalla. 4 días de turismo, de movilización, de nuevos récords que se marcaron, y esto reflejó 2.300.000 personas que lograron moverse, que lograron cambiar de lugar, cambiar de aire. No es mi caso, te quiero contar. No me fui de la ciudad de Buenos Aires, acá me quedé, un poquito de trabajo, otro poquito de descanso, pero eso no me impide alegrarme por una noticia tan importante para la sociedad argentina como es el descanso, ¿no? Entre todo lo que pasamos y la oportunidad de turismo que tienen las personas y lo pueden concretar como este caso, como esta información. Y hablar del turismo realmente es evocar la multiplicidad de opciones que podemos tomar. Por supuesto que elegís una sola en términos de destinos, no podemos en 4 días estar en múltiples puntos de todo nuestro extenso país, pero sí elegir a dónde ir, y esa elección siempre tiene varias opciones. Por eso te vamos a compartir lo que pasó en la Patagonia, en la cordillera que se colmó de turismo, y eso hizo también un récord de facturación. Cuando hablo de un récord de facturación me fijo en los números, más de 1.200 millones de pesos. Un fin de semana que dejó un saldo positivo de una recaudación de más de 1.200 millones de pesos para la provincia. Fueron los destinos más elegidos, los destinos de cordillera, sobre todo la ciudad de San Carlos de Bariloche. Alrededor de 26.000 turistas llegaron a nuestros destinos, y bueno, eso nos llena de alegría, ¿no? Nos encontró en un destino que está vivo, un destino con nieve. La gente pudo disfrutar de la montaña porque se habilitó parte de la montaña del Cerro Catedral, y bueno, la verdad que fue un fin de semana pleno. Esperamos que lo mismo suceda en el Bolsón, en nuestro otro destino de invierno, en el Cerro Perito Moreno, que está próximo a abrir ahora alrededor del día 25, parte de sus pistas también, así que a partir del 1 de julio esperamos la apertura de la temporada en la cordillera de nuestra provincia. Vivimos con mucha expectativa todo este periodo. Hoy ya las expectativas son concreciones. Tenemos destinos que ya están con un 90% de reservas. Además del público interno, del turismo nacional, también empieza un periodo nuevo que es esta apertura de fronteras. Vamos a tener mucho turismo internacional, turismo regional de Brasil básicamente. Ya han llegado uruguayos también a nuestros destinos. Bueno, eso nos llena de alegría en principio porque estamos con muy buena conectividad con Brasil. Vamos a tener alrededor de un vuelo diario, 7 vuelos semanales llegando de San Pablo en forma directa al Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche, y de ahí se distribuirán a otros lugares de la provincia. Gente que viene a disfrutar del producto nieve. Hoy somos un destino muy competitivo, les es muy conveniente venir. También está pasando con el público chileno. Se han abierto las fronteras con Chile, que empezó tímidamente, y hoy ya se ven muchos autos chilenos en nuestros destinos. Así que, bueno, esperando con mucha ansiedad esta temporada de invierno 2022. Abrimos las puertas al mundo para analizar lo que pasa con el intercambio comercial de Argentina y múltiples destinos, en este caso para quienes consumen nuestro aceite de girasol. Exportó Argentina con un crecimiento de este producto de más del 150%. Esta es una estadística comunicada por el Ministerio de Agricultura en los primeros 5 meses del año. Allí se concentra, allí se enfoca. E India justamente es quien cooptó, quien lidera ser el país más comprador y el máximo receptor de nuestro aceite de girasol, superando las 170.000 toneladas, cuando un año antes los envíos, escuché esta diferencia, es sorprendente, no llegaban más que a 60.000 toneladas. Realmente estamos hablando de un crecimiento imposible de evitar, de poder medir y de analizar. En el caso del aceite de soja, la medida parece no haber movido la aguja, porque en el comparativo interanual incluso los envíos se redujeron, pasando de más de 1.200.000 toneladas en mayo del año pasado a 870.000 este año, obviamente en el mismo mes, cuando hablo de este año, cuando comparo.
En primer lugar se ubica la gigante Viterra, que en Argentina opera como Oleaginosa Moreno. Esta es la empresa, la máxima exportadora, que captó, digamos, de toda esta cantidad de toneladas que antes me refería a lo que corresponde a la India, captó las 127.000 toneladas. Muy atrás se ubicó como segunda la cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda, exportó 50.600 toneladas. Y el tercer lugar fue para la famosa Bunge, con envíos por 34.000 toneladas, que no es poco, ojo, estamos hablando del ranking de alguna manera de quien concentra las máximas cantidades en la exportación. Y el cuarto puesto es para Aceitera General Dehesa, también conocidísima líder, AGD, con 30.000 toneladas. En el caso de AGD, está concentrando inversiones para crecer en este rubro, porque no solo exporta, sino que también es una de las principales abastecedoras de aceite de girasol en el mercado interno. Es el aceite de girasol que más consumimos, pertenece a esta misma empresa. Si te pones a analizar desde un asado, desde una mesa familiar, ahí vas a identificar este análisis de mercado que te comparto. Y también respecto a lo que corresponde para el quinto lugar, que quedó en manos de la China COFCO con 25.000 toneladas, lo cierto es que estas empresas mandan no solo en el negocio del girasol, sino también en el resto de los productos de la agroindustria. Hasta mayo de los 5 meses que el Ministerio de Agricultura analizó, y justamente el último mes es mayo, el mes número 5 del año, la empresa china COFCO exportó más de 4 millones de toneladas de grano sin procesar, y eso representa el 16% del total, que ascendió finalmente a 27 millones de toneladas. Después se ubicó Cargill con más de 4 millones de toneladas, seguida por ADM con 3.500.000. El cuarto y quinto puesto fue, en este caso para Bunge y Dreyfus también, con 3 millones aproximadamente en cada empresa. Finalmente, cuando nos preguntamos por los subproductos y aceites, Viterra, la empresa que en lo anterior se ubicaba en un ranking mucho más arriba, acá también sigue liderando los rubros. Repaso de lo que es subproductos y aceite. Y en harina, en el caso de lo que es la acumulación de toneladas, también estamos hablando de una gran cantidad de exportación, pero lo importante es el aceite de girasol, como te mostraba antes. Al desaparecer como exportador y al dejar de cumplir lo que cumplía Ucrania, Rusia, hasta que este conflicto se desarme, se termine o apacigüe de alguna manera, vamos a seguir exportando estas cantidades, que lo importante es que pienses en la India, ¿no? 170.000 toneladas en estos 5 meses, de enero a mayo de 2022, cuando el año pasado, los mismos meses, pero un año atrás, correspondieron a 60.000 toneladas. Y hablando de abrir las puertas de la exportación y de lo que pasa más allá de nuestro país o lo que pasa con nuestras acciones, nos vamos a concentrar este fin de semana electoral en Colombia. Así abrimos las noticias internacionales, porque Colombia tiene un nuevo presidente que todavía ya fue electo, pero no está en el cargo. Va a asumir el 7 de agosto, se trata de Gustavo Petro, y esto representa una elección histórica. Primero por la cantidad de votantes, hablando de un país que no tiene las mismas leyes, ni la misma, por supuesto, constitución que nosotros, ni la misma obligación de voto, sino también por el resultado, ya que este partido político que corresponde a la izquierda, de alguna manera patea el tablero de lo que viene pasando política e institucionalmente en Colombia, y en palabras del presidente electo de Gustavo, lo dice él mismo, lo vas a escuchar. No venimos a vengarnos, venimos a unirnos, venimos a hacer un cambio. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy
con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia, es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunas de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas. La política del amor. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos Colombias, cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias. Y para que sea una Colombia, en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor. Entendida la política del amor como una política del entendimiento. Y en Uruguay, tanto como lo está haciendo nuestra Patagonia, nuestro sur argentino, se enfocan en la producción de hidrógeno verde. Nos venimos más cerquita de nuestro país, en nuestro querido país vecino, país hermano puntualmente, porque presentaron oficialmente la hoja de ruta para producir y también posicionarse como posible exportador de este combustible alternativo, que es el combustible del futuro. Es muy importante, nosotros tenemos una estrategia climática de largo plazo acordada con los demás actores del gobierno y del país y que va a la neutralidad al año 2050. Y en ese marco, bueno, la transición, esta segunda transición en materia energética, que tiene como punto el desarrollo del hidrógeno verde para el transporte de carga y el transporte de pasajeros, es muy importante. Para el Ministerio este es un hito y va en la línea de lo que establecimos allí en esa estrategia. Pero a su vez es muy importante para nosotros hacer esto en conjunto con el Ministerio de Industria, la UTE, ANCAP y los demás actores, porque hay competencias y capacidades que ir adquiriendo. Esto es toda una novedad, no es una novedad en Uruguay, es a nivel global y bueno, hay que trabajar sobre los recursos naturales que se precisan, hay que trabajar sobre las condiciones de producción, almacenamiento, transporte, hay mucho que aprender y esto desde el punto de vista ambiental también es importante, es decir, desde el punto de vista climático nos colabora en la reducción de emisiones. Ustedes saben que el 60% de las emisiones de CO2 del Uruguay son precisamente en transporte. Bueno, este es el camino para esa reducción, pero además tenemos que aprender desde el punto de vista ambiental. Ustedes saben que esto es con sol, es con agua, es con viento y cuáles pueden ser las consecuencias desde el punto de vista ambiental de estos megaproyectos y para eso tenemos que construir y fortalecer nuestras capacidades. ¿Implica específicamente el desarrollo de estos proyectos que se tenga que invertir mucho en la generación del hidrógeno? Sin duda, eso es importantísimo, eso es clave.
y allí es donde nosotros también tenemos una responsabilidad, porque como ustedes saben, estos proyectos están pensados básicamente para la exportación. Va a tener un derrame sobre lo interno, pero son proyectos pensados para incorporar en aquellos países donde la matriz deben transformarla rápidamente, y allí hay un interés. Y ahí la viabilidad de estos proyectos, y para que estos proyectos califiquen en el exterior, hay una parte importante de las autorizaciones y del rol que cumple el Ministerio de Ambiente. Entonces se vuelve bien relevante este tema, y bueno, y felices de poder decir que estamos en esta línea. Yo creo que el Uruguay tiene oportunidades, tiene las capacidades y tiene ventajas competitivas en esto, y no olvidemos que para desarrollar una producción sostenible, que es la base de nuestra economía, necesitamos también fuentes de energía sostenibles. Entonces, el capítulo energético lo acabamos de ver con todo evidenciar con todo este problema vinculado a la guerra en Ucrania, es clave en el desarrollo de los países. O sea que esto no tiene solo que ver con energía, tiene que ver en todo aquello en lo que se necesita energía, y fundamentalmente en la producción. Estas son acciones que el propio ministro de Ambiente de Uruguay nos detalla, que es casi una inversión al futuro medioambiental. Pero tomando este punto y este compromiso de Latinoamérica, que lo tienen otras partes del planeta también, nos vamos a los Países Bajos, porque allí el gobierno instaló casi por obligatoriedad lo que es la anulación de la emisión de nitrógeno, y los ganaderos, asombrosamente, se oponen a contribuir a esta acción. Alarma entre los agricultores neerlandeses. El gobierno de Países Bajos anunció el viernes la obligatoriedad de bajar las emisiones hasta el 70% en algunos lugares e incluso hasta el 95% en otros, para proteger la naturaleza. El objetivo es atacar la emisión de nitrógeno de la ganadería vacuna que produce su digestión, heces y orina. La ministra de Naturaleza y Política de Nitrógeno, Christian van der Waal, aseguró que es una transición inevitable. Tenemos que emitir mucho menos nitrógeno, y por desgracia el sector agrícola emite mucho nitrógeno. Han hecho mucho para emitir menos, pero por desgracia no es suficiente. Todavía hay que reducirlo mucho más. Los 17,5 millones de habitantes de Países Bajos conviven con una gran población animal, casi 4 millones de vacas, 12 millones de cerdos y 100 millones de pollos. Algo que provocará grandes trastornos en la multimillonaria industria agrícola del país, el segundo exportador agrícola del mundo después de Estados Unidos. Nuestros miembros dicen que ya está bien, que hemos llegado al límite. Eso significa que prepararemos las acciones adecuadas para dejar claro de forma digna que estos planes son inaceptables. Sostenibilidad, reubicación o cierre de las granjas. Son las tres opciones a las que se enfrentan los ganaderos, que disponen de 24.300 millones de euros en subvenciones. Solo faltan minutos para llegar a las 17 horas en todo el país, por eso te invito a ver qué pasa en revistachacra.com.ar, de mi celu a tu pantalla. Y las faltas de lluvias, demora la siembra de trigo y cebada. La verdad es que ya son casi 3 semanas en las que, al comentarte el pronóstico, que lo vamos a hacer en los próximos instantes también, no hay lluvias a la vista. Y esto está comprobado. Esto más análisis que el dominio de lo climático, que tampoco lo podemos controlar, sino acompañar, se refleja en esta situación. Como también, si climatológicamente nos concentramos en lo que está pasando, bajas temperaturas en todo el país, por al menos 7 días también, y bueno, ni hablar, en lo que es la Patagonia se recrudecen mucho más las bajas temperaturas y las nevadas en todo el país. Seguimos atentas a la evolución del clima, te lo compartimos en toda nuestra programación. Esto es revistachacra.com.ar. Y hablar del clima es preguntarnos cómo está la temperatura en Buenos Aires. 16 grados ahora y así el resto de la semana. Mañana 6 la mínima, 13 la máxima. El jueves 6 la mínima también, 14 la máxima. Y llegamos al viernes, 8 grados la mínima, 14 grados la temperatura máxima, sin lluvias. Llegamos al final de este noticiero por la tarde, primera edición, por eso no es todo. A las 19 volvemos en vivo, en directo, para compartirte nuestro noticiero, y te esperamos con mate, cafecito o como quieras. Nos encontramos.
más despacito. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.090 millones de pesos.